Hola hermanos, gusto en saludarles. Como ustedes saben, yo junto a mis hermanos tuvimos la dicha de nacer en un hogar cristiano. Hoy les quiero contar ese cambio que a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, mi relación con Dios se fundamentó por decisión propia. A los 12 años, más o menos comencé a servir en el Ministerio de Alabanza. A los 15 años, me incorporé al Ministerio de Educación Infantil. Pero aproximadamente hasta a los 17 años, mi pasión por Dios nació. No significa que antes no sirviera con amor y entrega, sino significa que hasta allí comprendí sinceramente que mi vida es para Dios, que yo vivo para Él, que todo mi ser es por Él y para Él, que a pesar del cansancio que bien puedo tener en mi educación y en la universidad, el servicio es algo que me da paz. Una vez un hermano me cuestionaba o me preguntaba, ¿no será que el estrés que tú tienes se debe a servir a la iglesia tan arduamente? Me pudo haber dicho él. Y comprendo que su motivo o su deseo de cuidarme. Pero yo he aprendido que el servicio no es una carga, más bien es un aliento, es un deber como cristianos que tenemos. Hoy te quiero hablar a ti, chico, chica, nene o nena, que has tenido la misma fortuna que yo, que has nacido en un hogar cristiano. Tu relación con Dios es tu decisión. Puedes venir a la iglesia y aparentemente estar cercano a Dios, pero puede ser que tu corazón esté lejos de Él. Te invito que te unas a Dios y que tu comunión nazca, que te apasiones en lo que te gusta y en lo que quieras servirle a Dios. Así que no olvides, la unión y tu comunión depende de ti. Y hasta pronto, hermanos. Adiós. Bendiciones del Señor. Un hermoso abrazo desde lo lejos, sabiendo que el Señor está a las puertas y viene por cada uno de nosotros. Así que pase lo que pase en esta vida, podemos seguir confiando en el Señor. Hemos comenzado la semana pasada un estudio basado en la tercera epístola de Juan, en la que pretendemos darle seguimiento a aquel pacto de hermanos para reconocer quienes se comportan dentro de la grey como verdaderos hermanos y quienes no se están comportando como verdaderos hermanos en la grey. Iniciamos con los primeros 4 versículos en donde observamos a Gayo de una manera muy especial siendo saludado por el escritor y haciendo ver las virtudes que éste tenía al testimonio cristiano, como él añadía al testimonio cristiano bendición. Hoy continuamos en el versículo 5 y yo espero en el amor de Jesús que ya estén listos en la Biblia y tengamos entonces 3 Juan, versículo 5 listo para continuar. Así que habiéndolo dicho, abramos la Biblia y leamos lo que dice ese versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¡Qué tremendo! Un versículo desafiante, no cabe duda. Se está refiriendo al mismo Gayo, al amado a quien ama en la verdad que el apóstol ya anciano ha hecho relevancia en nuestro estudio anterior. Este Gayo dice fielmente. Wow. Fidelidad en hacer las cosas. Con lineamientos correctos, adecuados, sin salirse por la tangente. Fielmente te conduces. Habla de su conducta, de su forma de ser, de su forma de accionar en el momento de prestar algún servicio a los hermanos. Las iglesias, que debemos ser una comunidad, y digo debemos ser, porque muchas veces los altercados, las divisiones, los chismes, hacen que no parezca una comunidad o una familia. En ella deberíamos servirnos los unos a los otros, no servirnos
de unos los otros. No es lo mismo, sino servirnos los unos a los otros. Que esa es la importancia de lo que le está diciendo acá. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora, noten ustedes, cuando prestas algún servicio. El acto de servir, mis queridos hermanos y hermanas, no tiene límite. Podemos servir desde cuestiones físicas a cuestiones emocionales, a cuestiones de capacitación, de preparación, a construcción, a realizar algo. ¿Cuántas cosas podemos hacer para servir a nuestros hermanos en la fe? Debo traer a mente y acá con ustedes un pensamiento que desde hace muchísimos años yo tengo en mi forma de expresar el servicio en el Evangelio. Porque sí da tristeza que en la iglesia hayan zapateros y hayan niños que tengan rotos los zapatos. Ay, es una tristeza que hayan costureras dentro de la congregación y hayan personas que andan con telas raídas, con ropa avejentada porque no tienen recursos para comprar, pero al final de cuentas nadie les extiende la mano. Pero hay también personas que no saben leer ni escribir. ¿Y dónde está aquel que sabe leer y escribir, que ha estudiado, que se ha capacitado y sabe muy bien las letras como para poder enseñarle a otro? Y es más, algunos se aburren rápidamente de estarle enseñando a personas adultas cuando les cuesta aprender. ¿Cuántos servicios pueden haber en la iglesia? ¿Sabe que esa confusión de servicio ha llevado que no le llamemos que le llamemos servicio al culto? Y el servicio realmente es lo que nosotros ejercemos en beneficio de alguien. Ahora, claro está, en el momento que servimos a alguien, servimos a Dios. Recordemos aquel pasaje de la Escritura que dice: porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, tuve frío y no me cobijasteis, estuve preso y no vinisteis a verme, estuve en el hospital y no vinisteis a mí. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. También es el contrario, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve frío y me cobijasteis, estuve preso y vinisteis a mí. Lo mismo exactamente, solo que al contrario. Porque no nos damos cuenta que el servir a los demás es el ejemplo que Jesucristo vino a dar a la tierra. Él dijo que no ha venido a la tierra para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos manifestó el ejemplo. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dijo el Señor, recordándolo el apóstol. ¿Cuánto necesitamos nosotros quitarnos un poquito el tacuche para ayudar a los más necesitados? Cuando inicia la iglesia, en los albores, allá en el libro de Hechos 2, aún vendían sus propiedades para que no hubiera ningún necesitado en medio de ellos, para que el que tuviera no tuviera de más y para aquel que le hacía falta no le faltare. Aún las propiedades eran capaces de venderlas con tal de asistir a los necesitados. Era una comunidad verdadera. Comunidad que este gallo está manifestando porque tiene una conducta fiel, una conducta adecuada, una conducta completa al servir a los hermanos en la fe. Aquel hermano, aquella hermana que busca la manera de servir a los demás, de estar atento a sus necesidades, es un vivo ejemplo de lo que estamos hablando. Recuerdo en mi juventud, había un joven, Jorge se llama,
hombre más servicial. Yo no he conocido en la vida cristiana una persona tan servicial como mi querido hermano Jorge. Él era capaz de quitarse el pan de la boca por dárselo a un necesitado. Consiguió una vez un discípulo que era cuadripléjico o cuadrapléjico, no sé cómo se dice realmente. Lo cierto es que aquella persona no tenía sillas de ruedas. Y él iba a su casa a traerlo para llevarlo al culto. Lo ponía en su espalda, nosotros acá en Guatemala decimos en una voz antigua, a tuto. A tuto se lo llevaba desde la casa, pasaba cuadras, llevando a aquel joven a cuestas. Lo hacía cada vez que hacía culto, de ida y de regreso. Y conforme su servicio fue creciendo, fue consiguiendo un par de hermanos que colaboraban con él también llevando. ¿Cuánto falta en nuestro corazón para conducirnos fielmente? Jorge no esperaba recibir nada de nadie. Simplemente servía para la fe de aquel muchacho que, dicho sea de paso, murió trágicamente. No Jorge, el joven a quien él ayudaba. Pero igual pasa con Gallo. Gallo nos está dando un ejemplo de la actitud correcta, de la actitud que era ejemplar. El testimonio de Gallo era suficiente para haber llegado al oído del apóstol y poder darse cuenta que el servicio que ejecutaba era fiel en servicio de los hermanos en la fe. Yo recuerdo cuántas jornadas hemos vivido en la congregación cuando yo recibí a Cristo, ahora en la congregación en la cual Dios me tiene sirviendo. Y he visto hermanos y hermanas servirse a unos a otros, pero también he visto a algunos siendo egoístas, no metiéndose, no activando en beneficio. Aquellas jornadas cuando había que construir templo y había que hacer tamales, paches, chiles rellenos. La comunidad trabajaba yendo a venderlo. Eso nos hermana, pero a veces también nos distancia. Porque hay quienes no se quieren meter, yo prefiero no, si puedo les compro y nada más. ¿Qué tan buenos servidores somos nosotros de los hermanos? No cabe duda, y debo decirlo, que a veces dentro de la iglesia tenemos grupitos. Mis 3, 4, 5 hermanitos con quien yo congenio, con quien me llevo bien en la familia, con que nos queremos, nos invitamos mutuamente a comer o hacemos incluso paseos conjuntos. Qué bonito. Pero no es eso lo que está pidiendo el Señor. Y está bien que lo hagas, pero está mal que lo hagas sin tratar de involucrarte con todos los hermanos. Es decir, yo no estoy en contra que tú tengas a una familia amiga, es necesario. Que tengas 3 o 4 hermanos muy, muy afectuosos, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que es necesario que aprendamos a darnos con todos, a conversar con todos, a conocerlos. A veces vivimos iglesias tan separadas que apenas conocemos de nombre a los hermanos. Y cuando nos mencionan a uno o a una hermana, resulta que nos quedamos, ¿y quién es? Y por señas, es la hermanita fulana que llega así, que se sienta por ahí. Ya la ubico. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros? ¿Cómo estamos consiguiendo nosotros hacer el servicio? Gallo lo hacía fielmente hacia todos los hermanos. Pero agrega todavía en ese versículo 5 una pequeña colita que me asombra más. Especialmente a los desconocidos. Cuando habla de los desconocidos, no está hablando de personas que no son de la fe. Está hablando de hermanos o hermanas en la fe que no conocen.
Es decir, de repente llega de visita a alguien a la congregación, es un creyente, se nota porque alaba al Señor, porque aplaude o no aplaude, depende cómo estés en la congregación. Nosotros aplaudimos, pero cantamos al Señor y se conoce allí de cómo se comporta, qué hace, qué dice aquel que es hermano en la fe o es hermana en la fe. Y a veces aquellos hermanitos o hermanitas que llegan de visita son tan apartados, nadie se les acerca, nadie los saluda, nadie se va a tratar con ellos fielmente, a preguntarles si tienen necesidad, si puede servirle en algo. Seguimos con nuestros grupos y está bien, insisto, no estoy en contra, pero sí estoy en contra si el conversar con los mismos que converso todas las semanas, no lo puedo dejar un día siquiera para ir y prestar atención unos cuantos minutos con las personas nuevas que asisten a la congregación. ¿Cuánto necesitamos? Reconocer si en el área donde nosotros nos sentamos, en el sector de la congregación donde nos sentamos, hay una persona que no asiste, que no ha llegado, que es nueva, que es primera vez que le ves o que te parece extraña. ¿Por qué no acercarte? ¿Por qué no darle la mano? ¿Por qué no ir a saludarle, a preguntarle quién es, que es un privilegio, una bendición tenerle? Con los hermanos desconocidos, este hombre llegaba a bendecirlos. Servía a los hermanos en la fe y en especial, fíjense bien, en especial con los desconocidos. Así que este hombre nos está dando un ejemplo evidente que todo lo que se decía de él es tan especial que verdaderamente ama a los hermanos, aunque no sean de la congregación en la cual él sirve, sino aunque sean desconocidos, una vez sean hermanos en la fe, se les presta el servicio de manera especial. ¿Qué versículo más desafiante? ¿Te conduces fielmente sirviendo a los hermanos? ¿Cómo te conduces con ellos y cómo te conduces con los hermanos que no son de la grey? Ah, qué tremendo. A veces pasan enfrente de las congregaciones hermanitos de otras congregaciones y a veces ni vuelven a ver ni saludan a los diáconos o las personas que están afuera porque son de otra iglesia. Pero si la iglesia del Señor Jesucristo es una nada más. Estamos diseminados en un montón de iglesitas locales o iglesiotas locales para algunos, pero la iglesia del Señor es una. Debemos aprender a servirnos unos a otros. El versículo 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es decir, aquellos desconocidos, aquellos que han sido tratados por él, los desconocidos, han dado testimonio ante la iglesia del amor que este hombre mostraba. Así se muestra un hermano que guarda el pacto de hermanos. Amoroso. Amoroso no es meloso. Amoroso es mostrarse en piedad, en disposición de ayudar, en disposición de asistir, en disposición de abrazar, en disposición de socorrer. Han dado testimonio de tu amor. Y fíjense bien, dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Es decir, también debe entenderse que aquellos desconocidos eran personas que servían al Señor. Yo me recuerdo hace muchos años, tenía yo 20 años de edad y nos tocó que hacer un viaje misionero con algunos hermanos de otras denominaciones. Pero nosotros íbamos específicamente de dos congregaciones, del Príncipe de Paz y de Lluvias de Gracia en Betel. Éramos jóvenes y íbamos, nos tocó la gracia de que ese día habían elecciones en Honduras y todo estaba cerrado, así que
Ya mero nos quedábamos durmiendo en la mera frontera con Honduras porque no había transporte. Gracias a Dios, al final se consiguió transporte, pero tuvimos la bendición que a pesar que el autobús el día siguiente salía a las 2 de la mañana, un pastor de una iglesia pequeña nos hospedó en un lugar llamado Ocotepeque y nos dio lugar donde dormir. Se preocupó por nosotros, por que durmiéramos bien al saber que éramos personas que veníamos de Guatemala hacia Honduras con el propósito de predicar el evangelio. Qué maravilloso. Yo me recuerdo que a mí me dieron una cama grandota, matrimonial o más grande, quizá queen. Y yo era joven y me sentí un poco pequeño cuando me invitaron a comer. A todos nos mandaron, en ese momento íbamos 6 juntos, a los 6 nos mandaron a hogares diferentes y nos dieron una bendición tremenda. Dios bendiga a esos hermanos, qué edificación más grande. Y me he preguntado a veces si nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, somos capaces de bendecir a otros hermanos en la fe y encaminar a aquellos como es digno del trabajo que están realizando. Porque esa vez, amén de que hay un gran testimonio atrás de toda la gracia de Dios, nos hicieron sentir dignos. Muchachos dignificados por un hombre que sabía cuidar la grey de Dios y que aunque no éramos miembros de él se sintió con responsabilidad de cuidarnos, de protegernos, de darnos hospedaje, de darnos alimentación. Y el día siguiente por la mañana se ocupó de irnos a traer a todos una y otra vez para lograr estar en el lugar, en la estación donde salía el autobús hacia, en aquel entonces, Tegucigalpa, Honduras. Qué emocionante es encontrar personas que traten con dignidad a los siervos de Dios. Y qué digno es para el que hace esa misericordia el poder ver a las personas que van, que continúan en su viaje. Me detengo en esto porque sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, ay hermano, pero es que ahora pasan un montón de personas a pedir ayuda, son falsos, hasta cuentan y dicen de pastores y nombres, saben nombres de pastores, de iglesias, y son falsos y andan solo pidiendo, aprovechándose. Sí, es cierto, tienen toda la razón. Y el discernimiento en el Espíritu Santo nos podría dar la clave para que podamos distinguir quiénes son de la verdad y quiénes son mentirosos. Yo no estoy diciendo que albergues, que trates a estas personas como a estos con dignidad de los cuales está hablando la Escritura. No, estoy hablando de aquellos que son invitados, que a veces llegan a la congregación invitados para traer un mensaje, para cantar, o que vienen a recibir algún estudio. Siempre debemos de ser hospedadores. Yo me he encontrado acá en la congregación con nosotros en Lluvias de Gracia Norte que hay un buen grupo de hermanos hospedadores maravillosos, porque hemos recibido grupos que han venido y los hermanos siempre tienen lugar donde comer, lugar donde dormir y cómo encaminarlos a los hermanos en el quehacer que van a hacer. O sea, lo que estoy contando sin duda debe de ser una bendición para aquellos hermanos y hermanas que abren la puerta, que hospedan a las personas no conociéndolas, pero como son hermanos en la fe y alguien las conoce, en este caso su servidor, ha habido esa inclinación por servir, por encaminar, por atender a las personas, como nos ha sucedido en cuantos lugares donde Dios nos ha llevado a predicar. La bendición de tener siempre un lugar donde dormir, de tener donde comer, y como yo digo, los hermanos nos dan lo mejor. Esto es conducirse adecuadamente dentro de la iglesia del Señor. Ese ejemplo es parte de lo que nosotros debemos de comprender
Pero ese servicio que debemos hacer tiene una razón de ser. Porque si servimos a los obreros de Dios, a los siervos de Dios, a los que hacen la obra de Dios, es porque queremos servir a Cristo. Porque todo siervo, toda sierva de Dios ministra para el Señor y nosotros queremos servirlo a Él. Miren el verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Claro. Todos los predicadores que andan en buena lid, los que anuncian la palabra, los que llegan a tu congregación llevando mensaje, llevando alabanza, ellos salieron por amor de Jesucristo. En la actualidad muchos dicen, no, por amor al dinero, eso es otra cosa. Y no quiero hablar de ello, quiero pensar sanamente que las personas buscan servir a Cristo, servir a Dios, servir la obra de Dios. Y para ello no piden nada a los gentiles. Miren lo que dice el verso. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, no hicieron una colecta entre gente que no conocía a Dios, sino se dedican a la obra de Dios, se dedican a la predicación del Evangelio. Y la iglesia del Señor debería responder a ellos. Y por eso ha habido mucho abuso, sí es cierto, pero usted en el Espíritu debe tener cuidado de discernir a esas personas. Pero el verso 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, cuando hospedamos, cuando recibimos a una persona en nuestra casa, cuando le damos alimento, cuando le damos donde dormir, siendo mensajeros de verdad, siendo mensajeros del Evangelio, siendo siervos del Señor, estamos cooperando con la verdad. Y eso es lo que estaba haciendo Gayo, cooperando con la verdad. Cooperando con la verdad. ¿Quieres cooperar con la verdad? Hazlo de Gayo. Sé una persona que se conduzca fielmente sirviendo a los demás y especialmente a los desconocidos, pero que son de la fe, esos desconocidos que llevan el mensaje, porque ellos son nuestros hermanos y hay que conducirlos como es digno de la labor que realizan, porque el obrero es digno de su salario y porque ellos trabajan por amor de Jesucristo sin esperar recibir nada a cambio de los gentiles. Y nosotros, insisto, dicho desde la perspectiva del anciano, nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperemos con la verdad. Aprendamos a ser hermanos que guardan el pacto. Hermanos que recibimos a los necesitados, a los hermanos en la fe que predican, a los hermanos que dan buen testimonio, recibámoslos en casa, démosles ayuda. Ayudemos a los hermanos en la iglesia, a todos los que son miembros de la congregación, que los conocemos, que sabemos dónde viven, que sabemos quiénes son sus familias, sus hijos, las necesidades que tienen. Recibámoslos, acojámoslos, bendigámosles. Pero también cuando Dios traiga a la congregación a alguien que no es de la congregación, pero sirve al Señor, apuntémonos, seamos manifestantes de ser hospedadores, porque de esa manera cooperaremos con la verdad. A mí se me terminó el tiempo, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, pero vamos a orar. Así que les invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el amor de Jesús por permitirnos abrir la palabra y ver que esta carta nos enseña cómo debemos conducirnos con los hermanos en la fe y también con los que no son de nuestra congregación, pero que siempre aprendamos a servir, a honrarte de manera fielmente en el servicio que presentamos a los demás hermanos, tanto en la congregación como los que nos visitan. Haz misericordia y llena de piedad a cada hermano y hermana. Te lo suplico en el amor de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un honroso privilegio estar con ustedes. Esperamos volvernos a ver. Que realmente la paz de Dios, la misericordia, su piedad, su rostro sea iluminado sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.